Muy buenos días, estudiantes. Mi nombre es José Bertrán y vamos a iniciar el curso de Historia Universal. El tema que nos corresponde es la comunidad primitiva en el mundo, conocida también eh, por muchos libros como simplemente prehistoria. ¿Bien? Esto es comunidad primitiva según Lumbreras o también prehistoria, si es que coges otro tipo de libro. ¿Bien? ¿Cuál es el contexto terrestre? ¿Por qué ocurren estos cambios? ¿Por qué el hombre evoluciona? ¿Por qué el hombre cambia? ¿Por qué el hombre se modifica, se adapta, se muta? ¿Por qué? Porque había un contexto de cambios, ¿no? Había un contexto de cambios. Siempre ante cualquier cambio el hombre tiene que adecuarse, tiene que adaptarse. Y es justamente lo que en la actualidad estamos viendo, ¿no? La virtualidad. Muchos creen o dicen o sostienen o mantienen la idea de que la educación presencial es mucho más eficaz que la virtual. Bueno, hay personas que simplemente no opinan lo mismo, ¿no? Porque hay que darle paso a la modernidad. Y esto es la modernidad, esto es el futuro. El futuro es que tú ya no necesites trasladarte de un lugar a otro porque la tecnología lo va a hacer por ti. Si bien es cierto, ¿no? Muchos jóvenes aún no se adecúan, muchos jóvenes aún prefieren lo presencial, es respetable, también es eficaz, también es contundente, pero no vamos a quitarle mérito a la virtualidad. Y el hombre tiene que adecuarse, porque esto que vemos ahora en el Perú ya se viene efectuando, ejecutando hace más de 15 años en Estados Unidos y Europa. Hace más de 15 años, Estados Unidos y Europa ya tienen cursos virtuales, no solamente en secundaria, sino en educación superior. Las universidades particulares ya hace más de 10 años en el Perú también tienen programas virtuales. Que no haya sido muy conocido y que se haya expandido ya en pandemia es otra cosa. Bien, entonces vamos a ver lo necesario que es la evolución, lo necesario que es la adaptación. El ser humano tiene que adaptarse. Aquí todos en el aula nos hemos adaptado a un nuevo sistema, a una nueva era de vida. Muchos posiblemente por la pandemia, como es mi caso, perdimos actividad física, ¿no? Ahora tratamos de retomarla. Muchos se compraron su gimnasio en casa, otros hacían ejercicio en casa, ¿no? Ay, ay, ay. Bien. Entonces los cambios se tienen que ir dando poco a poco, y el hombre tiene que adaptarse, como lo hizo en este periodo, como lo hizo en este periodo que conocemos como prehistoria, conocemos como prehistoria o como comunidad primitiva. Y justamente ese es el tema del día de hoy, la comunidad primitiva, que también lo podemos llamar prehistoria, no hay problema. Ahí está el título, si me pedías. Bien. En el periodo cuaternario, que es un periodo del planeta Tierra, vemos una subdivisión de Holoceno y Pleistoceno. Es en estas dos épocas donde el mundo pasa por un proceso de glaciación y de desglaciación, calentamiento y enfriamiento del planeta, ¿ok? Se va enfriando, luego se calienta, y es algo normal, ya que no te espante, que no te dé miedo cuando escuches el calentamiento global, porque yo recuerdo mucho en el colegio cuando la profesora nos hablaba de calentamiento global, decía, oh, es el fin del mundo, se calienta todo. No, totalmente descabellada esa idea de pensar que el calentamiento global es malo o es negativo. Lo negativo es el aceleramiento del calentamiento global. Eso sí es negativo, de que vaya muy rápido. Porque si vemos la imagen, en el Pleistoceno hay un periodo de hielo, una era de hielo, y el Holoceno es el conocido como el deshielo. Y para que exista deshielo, se necesita un calentamiento global. El calentamiento global no es del 2000, de los años 90, ni 80, ni 70. El calentamiento global viene 10.000 años antes de Cristo. La Tierra se ha ido calentando poco a poco. Y es algo cíclico. Se calienta, se enfría, se calienta, se enfría. No te asustes. Esto es normal.
que haya acelerado su proceso, es diferente. ¿Y cuándo se acelera el proceso de calentamiento global? Correcto, así es. ¿Y cuándo se acelera el proceso de calentamiento global? ¿En qué periodo? ¿Cuándo ocurre que el hombre comenzó a trabajar de manera indiscriminada los, los insumos como el petróleo y el carbón? No, mucho después, hijito. Claro, en el Mesolítico hay una desglaciación, correcto, muy bien, José. Pero hay un proceso en el cual el hombre interviene con sus actividades económicas y acelera el proceso. Muy bien, Evelyn, la revolución industrial. A ver, vete a la página 13, a los chicos que están con la separata y me preguntan cuál es el tema. Todavía me están preguntando cuál es el tema. Sí, página 13. Está como prehistoria. Pero me pregunto, profe, ¿qué cursos me están preguntando por interno? Qué buena. Disculpen, creo que no he sido claro. Bien, vamos a continuar, vamos a continuar. Bien, entonces vemos que así es, Evelyn, muy bien, es en la primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII, cuando en Inglaterra se da este proceso económico acompañado de cambios sociales, políticos, y bueno, cosas que ya ve la sociología más que la historia. Veamos las características de esta edad de piedra o esta comunidad primitiva, ¿no? En esta comunidad primitiva vamos a ver, obviamente, pues no, hombres primitivos, hombres que se están adecuando a los cambios, hombres que se dedican a la cacería, a la recolección, a la pesca incipiente, se enfrenta a la naturaleza, ¿no? A lo que la división de la historia socialista le dice eh, enfrentamiento con la naturaleza, le dice también, claro, le dice contradicciones, ¿no? La primera contradicción o el primer enfrentamiento que hay en nuestro planeta sería hombre versus naturaleza. Obviamente el hombre va a dominar la naturaleza, ¿no? De alguna u otra manera. Ahí el hombre cazaba, ¿no? Al famoso mamut, ¿no? El hombre se dedicaba a la cacería, el hombre, el varón, el macho, el que tenía testículos, ¿ya? A la hembra se dedicaba a la recolección, a la crianza de los niños y al cuidado de los ancianos. Profe, ¿podemos hablar ahí de un machismo? No, aquí no existe machismo, feminismo. Estas tonterías son invenciones modernas, ¿ya? Hablar de machismo, feminismo, hablar de una sociedad machista, son invenciones del tiempo contemporáneo, donde el hombre con poder se da cuenta que necesita dominar a los hombres de menos recursos para que hagan el trabajo por él, ¿no? A lo largo de la historia siempre ha habido dominados y dominantes. Luego del periodo de la prehistoria, viene la Edad Media, moderna, antigua. Ahí hay hombres con poder y hombres sin poder. Hasta el día de hoy, que existen hombres con poder y hombres sin poder. Bien, los hombres que tienen el poder, así es, Tracy, eres toda una genio. Eh, a lo largo de la historia, los hombres con poder tratan de imponerse a los hombres de menos recursos. Claro, las clases sociales aparecen en el Neolítico. Muy bien. Cuando el hombre da inicio a lo que es el esclavismo,
al esclavo lo obligaban a trabajar, a las malas. Pero este esclavismo va cambiando poco a poco, cuando la religión aparece. Con la religión, el hombre se da cuenta que puede dominar a otros hombres mediante la ideología, mediante el chantaje psicológico, de decir que si no haces esto, Dios se molesta contigo. Si no me traes ofrendas, Dios se molesta contigo. Si no me das tu dinero o tu diezmo, Dios se molesta contigo. Y la religión es uno de los modos de dominio masivo, al igual que los políticos, ¿no? Normalmente los hombres en campaña política suelen dominar, no con armas, sino con chamullo, con floro, con palabras vacías, y logran dominar, obviamente, a personas que tienen la cabeza vacía, ¿no? Porque hay que ser bien bobo para creer a un político, ¿no? Pues, es bien, es absurdo. Ustedes futuros universitarios, ustedes futuros ingenieros, médicos, acuérdense mis palabras, creer a un político es como, no sé, es como creerle, ahí denme un ejemplo, aquí, como creerle a una oruga, pues, ¿no? No, qué sé yo, pues, no, ¿cómo vas a creer en un político? El político nace para dominar, para gobernar, a base de mentiras. Vamos, Álvaro, tú para llegar al poder vas a tener que mentir, hijo, porque vas a prometer muchas cosas que sabes bien que no las vas a cumplir. Así es, Ana, es como creerle a tu ex. Ella te engañó, ella te mintió, él se fue con tu mejor amiga. Sin embargo, tú le sigues creyendo, ¿ya? No te sientas mal. A tu edad es normal. A tu edad los adolescentes, los jóvenes creen a las personas que le mienten por el simple hecho de sentir un poco de afecto que no tuvieron cuando fueron pequeños. Pero vamos, sé fuerte, tú puedes. Bien, ahora que ya descubrimos tu, tu pequeño trauma, vamos a continuar. A lo largo de la historia, ocurre esto. El hombre evoluciona, se contradice, lucha contra la naturaleza, luego el hombre contra el hombre, luego el hombre domina al otro hombre mediante las mentiras, mediante el engaño, mediante el maltrato. Pero bueno, pues hay hombres que se dan cuenta, pues, ¿no? Acá tu compañero me dice, profe, es como aquellos que le creyeron a Castillo. Bueno, sí, sí, pero yo estoy convencido que más de la mitad de los votos de Castillo no fue porque le creyeran a Castillo, fue simplemente porque no le creían a Keiko. Y las mentiras de Keiko eran más despiadadas, pues, ¿no? Esa señora no tiene sangre en la cara. A Castillo ya que lo saquen del poder en 2 meses, no importa. Pero Fujimori no puede volver al poder, pues. Ya pues, ¿qué estás diciéndome? Por interno me dices, no, dilo público, pues, define a Keiko por público. Ya, continuamos. Eso me gusta, que tengas tu convicción. Así, no, o sea, mira, yo no soy fujimorista, pero tú sí lo eres, ¿ya? Y que no te dé vergüenza, dilo con orgullo, sostén tu posición. Sí, profe, yo voto por Keiko, sí, está bien, pero con convicción, no tengas miedo. Di que te gusta el tupper, te gusta el tupper con los 10 soles ahí. Te voy a mandar a Castillo, vas a ver, con sus ronderos para que te agarren a chicotes. Bien, continuamos. La política, los griegos decían que la política es inherente al ser humano. Desde el momento primitivo, desde la era primitiva, desde el neolítico, el hombre ya es político. Porque pasó de un clan y horda, pasó a una tribu, que tiene una organización jerárquica donde hay un líder. ¿Y cómo convencía el líder? Con métodos políticos. Con métodos políticos. Así es. Disculpen, voy a tomar mi agüita. ¿Ves?
Esta Tracy extraña a Vizcarra. Vizcarra es un ladrón antiguo. Antes de que llegue al poder ya había robado en Moquegua, había hecho el moqueguazo. Dios. Y muchos se olvidaron. Uy, saca. Ya, mejor no hablemos de política. Lo que te venía explicando hace un instante está aquí en la diapositiva. Lo que te venía explicando. Lucha del hombre contra la naturaleza es el inicio. Mira, si en caso mañana pasado eh, Vladimir Putin, ese Saiyajin, destruye Ucrania, es posible que volvamos a una lucha de hombre contra la naturaleza, ¿sí? Trabajo colectivo, eso se da al inicio, todos en grupito. Herramientas rudimentarias, esto también es importante y no lo he mencionado. Herramientas rudimentarias, herramientas de roca, de piedra, y con una importancia geométrica basada en el triángulo, porque aquí se usó mucho el triángulo. Las rocas trabajadas por el hombre tenían forma triangular, y con eso hacían sus puntas de flecha, hacían sus herramientas como cuchillas y demás. Era una sociedad igualitaria. Ojo, comunidad primitiva. Aún no están apareciendo las primeras esencias de la política. Perdón. Luego, primeros vestigios culturales de herramientas, arte y religión. ¿Cuáles son los primeros vestigios culturales? Si hablamos de cultura, ¿de qué hablamos? ¿Qué es cultura? Tracy, José, Julie, que ama al expresidente Merino, Ana Colorado, que me ha dicho por interno que es fujimorista. Uy, lo dije, perdón. Ah, no, no eras tú, ¿no? José, que ama a Sagasti. A ver, ¿qué es cultura, Jefferson? ¿Qué es cultura? Julie. Hello, Julie. Por favor, ¿qué es cultura para ti? Dígame, ¿qué es cultura? ¿La historia es cultura? Ya. Entonces, Giancarlo, dime, ¿qué es la historia? Define, no me diga cultura es historia porque me estás respondiendo. No sé, no te entiendo. Tracy, ¿qué es la cultura para ti? Es algo de años, ¿ya? Un poquito más específico. No me digas concepto, dime definiciones. Una tradición y una costumbre es cultura, Luis Steven. La cultura se transmite de generación en generación, ya. A ver, ¿has visto mi corte? ¿Te gusta? Me lo hizo mi barber, mi amigo el Chamo Chumbi, ¿ya? Y bueno, tengo mi cabello corto, me gusta ese cabello corto, me gusta cortarme la barba, por temporadas me las dejo, depende de la estación. Y podríamos decir que es parte de mi cultura, ¿no, Estefanía? Claro, porque hay jóvenes que usan el cabello largo, y dicen, es parte de mi cultura, ¿no? Te voy a decir que es cultura. Tú puedes tener muchos conceptos, y todos son correctos. Gabriel es correcto, sí. Y Manol es correcto. Pero te voy a decir algo sencillo. ¿Sabes lo que es cultura? Cultura es todo lo que hace el hombre. Todo, todo. Absolutamente todo lo que hace el hombre es cultura. Desde la manera de hablar, la manera de vestirse, la manera de usar el cabello, todo lo que hace el hombre es catalogado como cultura. Te doy un ejemplo. Cuando tú vas a otro país, yo he viajado a Chile, por ejemplo. He estado en Chile creo que tres veces. No, perdón, dos. La tercera no llegué solamente a Tacna. Y en Chile yo le pregunté a un cabrito, a un joven, a un niño, por si acaso, en Chile cabrito es un niño,
no voy a pensar que es otra cosa. Acá en Perú cabrito es una cosa, pero ya en Chile cabrito dicen a los niños, oye, ven, oye cabrito, ven para acá. Así es. ¿Cómo te das cuenta de que el señor que está cruzando la pista es peruano, es boliviano o es chileno? ¿Y sabe lo que me respondió? Me dijo, es fácil, porque se ve en su cultura. Pero, ¿cómo que cultura? Claro, porque por cultura el chileno nunca bota un papel al piso, el chileno nunca escupe al piso, el chileno nunca orina en un árbol de un parque, por más que se haga la pipí, pero el peruano sí. El peruano no se aguanta y al parque, al arbolito. Eso es parte de su cultura. Ojo, pero el hombre cuando misiona en la calle, yo no lo veo nada de culto, nada de cultural. Pero ahí está, un ejemplo de lo que hace el hombre es tu cultura. Me dijo este, mira, 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 ¿cómo pasa el señor por allá? ¿Qué acaba de hacer? Acaba de escupir en el suelo. Cultura peruana. El chileno nunca escupe en el suelo, no bota un papel al suelo. Ah, ya, entonces todo lo que hace el hombre es cultura. Recuerdo cuando estaba en el colegio hace muchos años, salieron los famosos, los emos. No sé si han escuchado ustedes los emos, los punk. ¿Sí? ¿Han escuchado los emos? Ya. Se tapaba un ojo, ¿no? Un ojo todo negro, ¿no? Ya. Eso también es una cultura. Es parte de su cultura. Es una subcultura. ¿Por qué es una subcultura? Porque es algo más reducido. Eran pocos, pero habían, ¿no? Eso es una subcultura. Quiere decir, que quede claro, que todo lo que hace el hombre es cultura y que queda en el tiempo y en la sociedad. Los primeros vestigios de cultura se dan aquí, en la prehistoria. Bien, espero que haya quedado claro que hasta tu forma de vestir va a hablar de tu cultura. Si tú te vas a un matrimonio con zapatillas, con buzo, indica tu cultura. Tu cultura es que te importa poco o nada una ceremonia importante, ¿no? Porque eso es por cultura, por ejemplo, tú te casas, oh, Imanol, oh, qué diente eres, oh, ¿qué pasa, Imanol? O, ¿qué pasa? Ya, no voy a decir lo que, cómo vas a decir eso, Imanol. Por ejemplo, en la cultura peruana, el hombre y la mujer cuando se casan, la mujer se viste de blanco, ¿no? La mujer se viste de blanco. Pero vete a la India, por ejemplo, y se visten de negro, ¿no? Por ejemplo. En Lima, tú te casas, yo me casé hace poco, y bailé mi balsecito, ¿no? Con papá, con mi esposa, ¿no? Bailamos bien bonito el balsecito. Ah, pero cásate en Huancayo, uy, entras con tu guayno, bien bacán, ¿no? Y entra el padrino con la caja de chela, ¿no? Y entra la madrina con la vaca, ¿no? Una vaquita por aquí. Y te regalan un fajo de dinero, así como si tuvieras unos fajones de plata. La refri, el departamento. Es en Huancayo. Tú no has visto los matrimonios en Puno. Otra cosita, pues. En Puno, en Puno es otra cosa. En Puno entra el padrino con papeles, con registros de título, de terrenos. Ya sabes, ya apunta hacia un puneño, una puneña en el matrimonio. Uy, no sabes. Los dejan chiquitos los huancaínos. Yo he estado en un matrimonio de puneños hace unos 10 años aproximadamente, en Tacna, ya en Tacna, porque Tacna es una franca, zona de comerciantes. Vete a Tacna, y en Tacna los comerciantes no son tacneños, son puneños. Listo, y todo esto al inicio de la clase. Vamos a continuar. Ah, Dayana, ya tienes tu puneño, bien ahí, ya te veo asegurada. Los puneños son chambeadores. Eso sí, ellos gastan, son un mejor partido que el Sugar Daddy.
Nada que sugar daddy, que un viejito, no, chapa tu puneño. Otra cosita, plata como cancha. Listo, vamos a ir. Periodos de la prehistoria. Mira, la prehistoria se divide en edad de piedra y edad de los metales. Ya, Dayana, tranquila, tranquila. Ahí está, y Manuel prefiere una ucraniana, dice. Y Manuel se va a buscar una ucraniana. Pero anda, tráete un par de ucranianas. Claro, sí. A las europeas les gustan mucho los latinos, claro que sí. Vete a Ucrania y te van a ver como una cosa exuberante, te van a ver como una cosa rara y se van a ir contigo. Te van a ver como algo exótico. Van a decir, oh, a mí gustarme mucho, tu cara rara, ¿no? Y se van a casar contigo. ¿No lo piensan? Bien, te decía que en la prehistoria vemos la edad de piedra y edad de los metales. En la edad de piedra vemos el paleolítico, mesolítico y neolítico. Esto lo sabemos ya desde el colegio, ¿no? Nivel Pocoyón, Pollito, Teletubby, Esponja. Paleolítico, mesolítico, neolítico. Todo esto corresponde a la edad de piedra. Paleolítico, mesolítico y neolítico. Vamos, leo el chat. ¿Qué significa cada uno de ellos? Vamos, Anita, Steven, Nelsi, Carelli, Imanol, Mercy, Gabriel, Leonardo, Álvaro. Vamos, toda la gentita, toda la gente. Vamos. ¿Qué significa paleolítico? Vamos, ¿qué es paleolítico? ¿Qué significa la palabra paleolítico etimológicamente? ¿Qué es paleolítico? Vamos, Gabriel, vamos, Gabriel. Solamente Evelyn y los demás. Vamos, Anita, ¿qué es paleolítico? ¿Seguro? No, lítico es piedra, piedra es lítico, piedra es lítico. Pero ¿qué es paleo? Paleo. Por ahí solamente una persona. Muy bien, Evelyn, te has ganado una estrellita. Arte, no, 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 no. Edad de piedra, no. Algo antiguo, bien. Edad de piedra, sí, paleolítico, mesolítico y neolítico son edad de piedra. Muy bien, Carelli, son las características, pero ¿qué significa? Ahí está, Estefanía, muy bien, Estefanía ya dio. Dio en el blanco, Estefanía, muy bien. Piedra antigua, paleolítico, paleo, antiguo, lítico, piedra, piedra antigua, ¿está bien? Muy bien, Esmeralda. Lo que tú me acabas de decir que ese periodo más largo es una característica, pero muy bien, Luis, también es roca antigua, muy bien, lítico es roca o piedra, aunque el nombre correcto es roca, no es piedra, es roca, muy bien, Luis. Pero lo que me dice Esmeralda es una característica, periodo más largo, excelente. Ahora si te digo qué es mesolítico, perdón, etimológicamente, ¿qué significa mesolítico? Ya sabemos que lítico es piedra. Me parece por privado, mándalo abierto. Que no te dé vergüenza, ¿no? Ya te ganaron, ¿viste? Por palteado. Piedra media. Muy bien, tenemos paleolítico, mesolítico, muy bien, han acertado. Y la más fácil, pues neolítico, ¿no? ¿Qué significa neolítico? Roca nueva, excelente, cerrado, cerrado, así es. Muy bien, acá vemos algunas características del paleolítico, mesolítico y neolítico, ¿no? En el paleolítico vemos que el hombre vive en las cavernas, vive en cavernas, muy bien. En el paleolítico se da el arte rupestre. Chicos, ¿qué es el arte rupestre? ¿Cómo se le llama al hombre que vive en cavernas? Estos son datos de cultura general. De repente por ahí alguno de ustedes piensa postular en un futuro no muy lejano a un examen extraordinario. Un examen de admisión extraordinario, estudiante, es un examen que reciben los chicos que acabaron en primer y segundo puesto del colegio.
Y a ellos en el examen de admisión no le viene nada de matemáticas, todo es cultura general. Y en cultura general te pueden preguntar, ¿qué es un troglodita? Vamos, chicos, ¿qué es un troglodita? Vamos, José Alejandro, vamos, Nelsi, ¿qué es un troglodita? Leo el chat, estoy leyendo, a ver, muy bien, un troglodita, ahí está, 1, 2. ¿Qué es un troglodita? Un hombre que vive en cavernas. Un bárbaro. A ver, vamos, no hay problema. No, troglodita simplemente es hombre que vive en cavernas o cuevas. Eso es un troglodita. Bien. Profesor, ¿y qué significa bárbaro, Laurita? Bárbaro es aquel hombre extranjero. Bárbaro significa extranjero. Un hombre que viene de otro lado. Pero ¿por qué tenemos esa sensación, esa idea de que bárbaro es alguien malo, brusco, torpe? No. Es que eso lo heredamos de los griegos, porque los griegos le decían a sus vecinos bárbaros. Los romanos también le decían a sus vecinos bárbaros. Y como lo decían de manera despectiva, y al final esos bárbaros lo van a terminar aniquilando, ya pues tenemos esa noción, ¿no? De que hablar de que un bárbaro es un hombre así rudo, malo, fuerte, que bueno, ¿no? Pero al final el bárbaro simplemente significa extranjero. A ver, vamos a ver un poquito el paleolítico. Dame un segundito. Dejamos de compartir esto. Pongo pausa. Tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C. Durante este periodo vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años. Los historiadores solían dividir la prehistoria en dos periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos tres periodos: Paleolítico, Mesolítico, que es una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma. En el Paleolítico, el hombre, y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo sapiens actual, sino también a sus antepasados del género Homo, aprende a tallar pequeños utensilios de piedra, de hueso y de asta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. Domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva, para subsistir debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo sapiens, el primer ser humano moderno, en África. La denominan Eva mitocondrial, y de aquí surgió toda la humanidad. Sería como nuestra tatarabuela. El Homo sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó a Europa convivió con el hombre de Neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. El clima de la Tierra empezó a variar, la temperatura aumentó y la retirada de los hielos hacia el 10.000 a.C. dificultó la recogida de vegetales y disminuyó la caza. Se va a extinguir toda la megafauna de este periodo: megaterios, dientes de sable, mamuts. Estamos ante el fin de la última glaciación. Se denomina revolución neolítica a una transformación radical de la humanidad en cuanto a su modo de vivir. La sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla una industria lítica más sofisticada donde la piedra se pulimenta, distinguiéndose de la industria lítica del Paleolítico, mucho menos refinada. Pero esta no es la verdadera revolución acontecida en el Neolítico.
La verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema: jabalíes, cabras, conejos. Muchas zonas de la Tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran fértiles: el Nilo, el Tigris, el Éufrates. Es aquí donde empieza el proceso de neolitización, en la zona que conocemos como creciente fértil, con forma de media luna. Este cambio no se produjo de forma rápida, ni de la misma manera en todos los lugares, y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida. La domesticación de animales se produce en esta época, a excepción de la domesticación del perro, que es anterior. Después del perro le llegó el turno a la cabra, a la oveja, al cerdo. El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas como la lenteja, el garbanzo y el guisante. Todo esto permitió al hombre producir sus propios alimentos y no ir tras ellos. Ya no tiene que cambiar su lugar de residencia. Solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad, la sedentarización fue un hecho. Los primeros agricultores desarrollan el sentido de la propiedad, trabajan y se agrupan en poblados. Podemos citar como los poblados neolíticos más importantes a Jericó, Palestina, Tel Mureybet, Siria, y Cataluyuk, península de Anatolia. Estos poblados empiezan a tener excedentes de alimento que pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas, pues el nuevo sistema productivo podía irse al traste si no llovía o los vecinos de los poblados de al lado les robaban el alimento. Con el excedente surge el comercio y también la necesidad de protección. La sociedad se jerarquiza. En este contexto aparecen los estados y los ejércitos. En Mesopotamia se suceden a lo largo de 3 milenios diversos pueblos que fundan civilizaciones: sumerios, acadios, babilonios, asirios. La escritura nace en Mesopotamia, a partir de algún sistema contable que servía para contar el ganado y las cantidades de grano. Es la escritura cuneiforme, a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla que después cocían. Estamos ya en el año aproximadamente 3500 a.C. Es en este punto cuando el ser prehistórico comienza a escribir la historia. A ver, dejamos de compartir un momento. Y bien, como vimos en el video, full datos precisos. Pero con eso continuamos para que ya tengas una mejor idea de lo que estamos avanzando, ¿no? Porque yo sé que todo esto tú ya lo has visto en algún momento de tu existencia como estudiante del nivel secundario. Tú lo has visto esto en primer año, segundo año, ¿no? Pero a veces nos olvidamos. Bien, vamos avanzando viendo algunas características del Mesolítico y del Neolítico. Con respecto al Mesolítico, aparece la horticultura. Bien, aparece la horticultura, que es la agricultura incipiente. Bien, ya luego esta horticultura evoluciona en agricultura y aparece el Neolítico. Con el Neolítico, de ahí en adelante, ya la sociedad está más cuajada, está más establecida, tiene características propias. Dato importante es que en el Neolítico aparecen ya las primeras aldeas o ciudades, mientras que el Paleolítico en sí tiene como importancia que la evolución del hombre, toda la evolución del hombre, se da en el Paleolítico, ¿bien? En el Paleolítico. La evolución del hombre, no te olvides, se da en el Paleolítico. Profe, ¿el hombre evolucionó en el Mesolítico? No, en el Mesolítico ya estaba evolucionado. En el Mesolítico el hombre es un hombre moderno, un hombre como nosotros, un cromañón. Recuerda algo también importante, que la prehistoria se inicia con la aparición del hombre primitivo, hasta la invención de la escritura. Las principales características de este hombre antiguo, es que tiene, por ejemplo, el arte, ¿no? En el arte vemos que el hombre pintaba acciones diarias como la cacería, ¿no?
En el Perú hay unas cuevas, en el Perú hay cuevas donde encontramos este tipo de arte. A ver, chicos, ¿quién me dice cómo se llaman esas cuevas donde se encuentra arte rupestre y hay esta escena de cacería, el chacu o chaco? ¿Cómo se llama la cueva? ¿Me dices, por favor? Muy bien, Cristian, la cueva de Toquepala. ¿Mm? Josecito, en la Uricocha se encuentran los restos más antiguos. En la Uricocha también hay arte rupestre, sí, está bien. Pero el arte rupestre más antiguo es el de Toquepala, ciudad, departamento de Tacna. Muy bien. Y este arte rupestre, ¿no? Te imaginas, ¿no? El cromañón, el hombre, no, que no hablaba, tenía un lenguaje poco articulado, ¿ya? En el periodo del arte rupestre, el hombre aún estaba iniciando lo que era el lenguaje, ¿no? Agarraba su vasijita y chancaba por ahí de repente algunas hierbas con colorantes o algunos moluscos que botaban una tinta media negra, roja, azul, chancaban, y comenzaban a pintar, ¿no? A pintar, ¿no? En las paredes. ¿Y qué pintaba? Pintaba acciones de la vida diaria, ¿bien? De la vida diaria. ¿Quién era normalmente el que pintaba las paredes, ¿no? En aquel tiempo, llamado también arte parietal? Serían las personas mayores, los adultos, los ancianos, ¿bien? Porque un anciano ya no podía ir a cazar. Como no podía ir a cazar, tenía que dedicarse, bueno, pues, a cosas como el arte, ¿no? Veamos el paleolítico, ¿ya? La parte más antigua de la edad de piedra. Cronología. 2.500, perdón, 2.500.000 antes de nuestra era, a 10.000 años antes de nuestra era. El clima es del Pleistoceno. Así es, los que estaban en las cuevas normalmente eran personas mayores, ya no podían cazar. Y los que no estaban cazando se iban a sus cuevas y bueno, pues ¿qué les quedaba? Hacer dibujitos, para que no se aburran. En aquel tiempo no había Facebook. Ahora tú te aburres un momento, ya pues entras y ves tu TikTok, ves tu Facebook o Instagram. Economía depredatoria y de subsistencia. Álvaro, sí, algo así, sí, sí. Tenía que ser así, ¿no? Y no, no tengas vergüenza, ¿no? De repente no es la expresión correcta, Álvaro, pero sí, es verdad, había mucha reproducción. Las mujeres todo el día trabajaban en estos quehaceres. Las mujeres que habían en las bandas gordas, cada vez que podían, tenían que salir embarazadas. Ellas no podían darse el lujo de decir, ay, no quiero tener hijos, ay, no me quiero casar. No, nada de eso. Ya apenas ya tuvieran sus primeras menstruaciones, al poco tiempo ya estaban preparadas para la reproducción. Era importante para la banda, el clan o la tribu de que las mujeres sean fértiles y que tengan hijos, porque de eso dependía el futuro del clan o de la banda. Recuerda que cada vez que ellos iban de cacería, no volvían, no volvían. Bueno, eso no se sabe con dato exacto, pero sí eran muy jóvenes. Recuerda que el promedio de vida en la prehistoria, en el paleolítico, la edad promedio era 30 años. Nadie vivía más de 30 años. No como ahora, 40, 50. Las mujeres dicen, ay, voy a tener mi primer hijo a los 30 años, a los 35 años, a los 28 años. No, aquel tiempo ya tenía que comenzar más chiquilla, ¿ya? ¿Por qué? Porque estás en un tiempo de cambios climáticos, ahí no hay calefacción, no hay medicamentos, no hay hospitales y que te enfermas. Entonces tendrían que dar a luz jóvenes y fuertes. ¿Bien? Y se da también esto que conocemos como un matriarcado, ¿no? Donde la mujer era considerada parte fundamental de la sociedad. No es que el hombre, machismo. Recuerda que eso del machismo es una invención social que sirve solamente para distraer a
a las personas. Bien. Sociedad, bandas nómadas, viviendas, cavernas, trogloditas, iban de un lado a otro. ¿Qué nombre recibe aquel hombre que va de un lugar a otro? ¿Es nómade o sedentario? Aquel que va de un lugar a otro. Nómade, muy bien. Bien, ahí tenemos algún mapa. Un segundito. Este paleolítico, estudiantes, tiene un paleolítico inferior. Vamos a marcarlo. Tiene un paleolítico inferior. Uno que es llamado también medio. Y otro superior. El inferior se desarrolla en África como en Asia. ¿Ya? El inferior se desarrolla en África como Asia. En el paleolítico inferior vemos al Homo habilis, el primer hombre que existe. Bien, esto en el continente africano. Luego está el Homo erectus, también en el paleolítico inferior, pero este está en Asia. Específicamente en la isla de Java y en Pekín. Bien. Luego se da el paleolítico medio en Europa. Acá tenemos al hombre de Neandertal. Y luego, posteriormente, también el hombre de Cro-Magnon, el Homo neanderthalensis, luego el hombre de Cro-Magnon, que va a migrar. El hombre de Cro-Magnon sale de aquí de Europa y comienza a poblar el mundo. Se cree que desde Europa vendría hacia Rusia, estrecho de Bering, y al final pasa por acá. Y comienza a poblar el continente americano. Ahí está, paleolítico inferior, el Homo habilis. El Homo habilis. Antigüedad, 2.500.000 años antes de nuestra era. Ubicación está entre Kenia y Tanzania. La importancia, primeras herramientas. Sus características, es carroñero. Tiene un lenguaje gutural, aglomerado. Herramientas, guijarros. Profe, ¿qué es un guijarro? Es una roca redonda. Un guijarro es una roca redonda que se va a trabajar y va a dar forma triangular. No te olvides la forma triangular. Y los guijarros son rocas pequeñas erosionadas. ¿Dónde comienza todo? Aquí, en Kenia. En Kenia. San Marcos le dice la cueva de Olduvai. Villarreal le dice el hombre de Tanzania. El hombre más antiguo del mundo. Si tú vas a Villarreal, es Tanzania. Si vas a San Marcos, vas a tener que marcar Olduvai. Profe, pero ¿por qué ellos mencionan cosas diferentes? No, que el país se llama Tanzania, pues. Y Villarreal dice como el país, el nombre es Tanzania. ¿Ya? Y San Marcos, ¿por qué dice el Dubái? Porque el Dubái es la región, es como una ciudad. Y en la ciudad hay una cueva, llamada la cueva del Dubái. Ambos casos son correctos. Seguimos en el Paleolítico inferior. Luego de que aparece este Homo habilis, luego aparece el Homo erectus.
Este viaja, se va hacia el continente asiático, se desarrolla en China, el hombre de Pekín también lo llaman, el hombre de Pekín, el hombre de China. Y luego también se encuentran los restos del hombre de Java, siendo estos los primeros hombres que hablan. El hombre de Pekín es catalogado como el primer ser hablante. El hombre de Java es el primero que utiliza el fuego. Chicos, hasta ahí. Quiero que me digan si se está entendiendo. Ya volaron muchos datos, muy pocos datos. ¿Todo bien? Dígame sí, ¿todo bien? Profe, más lentito. ¿Todo bien, Anita? Muy bien, Steven. No, no había idiomas todavía en aquel tiempo. Tracy, Fátima, excelente, bien. Es que es verdad, Carelli, ¿sabes por qué lo digo? ¿Sabes por qué le pregunto? Porque yo cuando estaba en la academia, también volaba, eran muchos datos. Pero si no te acostumbras a la cantidad de datos, uy, cuando estés en la universidad vas a, pero te van a hacer un fatality ahí. Claro, el hombre de Pekín también utilizó el fuego, pero antes del fuego el hombre de Pekín se le recuerda por el idioma, por hablar. Bien, mira, para que no te olvides estos datos, solamente hay algo que tienes que hacer. Tienes que leerlo una, dos, tres, cuatro veces. Agarra tu papelito, agarra tu hojita y haz organizadores mentales. Haz un mapa mental, haz un mapa conceptual. Eso te ayuda bastante, ¿ya? Un ratito. Compartir. Vamos a hacer un poquito del Homo erectus, de manera cortita. Hay algunas características, ya no todas, y si hay algo que corregir con respecto al video, recuerda que los datos que yo te doy son datos datos preuniversitarios. Cuando nosotros vemos un video de YouTube, normalmente son datos posiblemente más profundos o datos teóricos, ¿no? De posibles. Vamos a verlo simplemente un videito para conocer un poquito más al Homo erectus, de algunas características, pero si hay algo que yo voy a corregir el video, lo digo, ¿ya? Mientras tanto, veámoslo contentos. ¿Qué es y cómo fue el Homo erectus? Homo erectus es el nombre científico de una especie del género Homo, es decir, un homínido perteneciente a los peldaños evolutivos previos a la humanidad, tal y como la conocemos hoy en día, Homo sapiens. Su nombre, Homo erectus, significa en latín hombre erecto, es decir, hombre de pie. Este nombre se debe a que fue un fósil humano más primitivo y de menor capacidad craneal, descubierto a fines del siglo XIX, en 1891 para ser exacto, por lo cual se asumió que sería la primera especie humana totalmente bípeda. El Homo erectus surgió hace 2 millones de años y desapareció aproximadamente hace 143.000 años, dependiendo de la subespecie. El Homo erectus apareció en África y fue la primera especie en tener proporciones físicas corporales semejantes a la del ser humano actual. Luego se habría esparcido por parte de Europa y sobre todo en Asia, en donde serían encontrados sus mayores yacimientos fósiles. A menudo a los miembros africanos de la especie se les llamó Homo ergaster,
ya que Homo erectus se suele denominar más específicamente a los integrantes asiáticos de la especie. Sin embargo, hoy en día se asume que era una especie con mucha variabilidad dependiendo de su hábitat. Aunque es difícil entender, ya presentaba la configuración del cuerpo necesaria para caminar en plano, alejándose del simio y acercándose al ser humano actual. Se asume que incluso podría correr largas distancias. Todo esto parece sugerir que se trata del antecesor directo del Homo sapiens contemporáneo. Su cerebro se hallaba en una bóveda craneal baja y angular que fue modificándose a lo largo de su evolución y permitió el surgimiento de individuos con mayor capacidad craneal a medida que la especie cambiaba. Todo esto lo posiciona por encima del Homo habilis y el Homo georgicus. Además tenía una mandíbula fuerte y sin mentón, y presentaba un marcado dimorfismo sexual, incluso mayor que en el caso del Homo sapiens. Se piensa que esta especie fue cazadora y carroñera. En sus tiempos manejaban ciertas tecnologías líticas. Todas eran de piedra. Las armas más comunes que fabricaban eran hachas, lanzas y cuchillos, probablemente empleadas en la cacería de grandes animales. Estas herramientas se volvieron a menudo menos rudimentarias a medida que la especie crecía y evolucionaba. Todo apunta a que vivía en grupos pequeños de alrededor de 30 personas y que había desarrollado cierto nivel de intercambio y socialización entre tribus, probablemente por el intercambio de información de bienes y mujeres, para evitar el empobrecimiento genético de la endogamia. Estas asociaciones podían incluso ser más duraderas y servir para cazar entre todo a un animal de gran tamaño, luego de lo cual se repartían el botín y volvían a dispersarse. A pesar de ello, no es probable que esta especie manejara el lenguaje articulado. Un dato curioso es que el primer nombre del Homo erectus hallado fue el hombre de Java, ya que se encontró en la isla de ese mismo nombre, en Indonesia, en 1891. Su descubridor fue el anatomista holandés Eugene Dubois. La especie fue la primera viajera empedernida en el género Homo, que abandonó África y se esparció por el sur europeo y sobre todo en Asia. Esto le permitió diversificarse enormemente con el pasar de los siglos, lo cual es la clave de la historia de la evolución humana. A menudo se piensa que el Homo erectus es un buen candidato a ser la especie previa al Homo sapiens. Los principales yacimientos arqueológicos de esta especie están en Asia, en China y Java para ser exactos. El Homo erectus inició su desaparición de la faz de la Tierra hace alrededor de 70.000 años, en el Pleistoceno inferior y medio, y se le vincula con la llamada teoría de la catástrofe de Toba, que asume la erupción de un megavolcán en el lago Toba en Indonesia. Sin embargo, teniendo la especie tanta variación a lo largo del mundo, se estima que muchas de las últimas especies de Homo erectus pueden haber sobrevivido hasta convivir con los primeros Homo sapiens. La evolución del ser humano es un proceso diverso y complejo que involucra a numerosas especies del género Homo, descendientes todas de los primeros simios bípedos africanos, precursores también de especies como el chimpancé, y antecesores y parientes evolutivos del ser humano actual. Este proceso inició hace unos 6 millones de años con un ancestro común entre los monos antropoides y los primeros homínidos. Bueno, amigos, Ya, chicos, vamos dejando claro algunos datos. Los datos hasta ahí todos son precisos, son contundentes, pero creo que aquí también hay que hacer hincapié algo. A ver, ¿estás? A lo largo de la rama evolutiva hay varios tipos de Homo. Bien, si te acuerdas, ponlo en el chat. Bien, si te acuerdas, ¿qué tipo de Homos hay? El más antiguo es el Homo habilis, luego está el Homo erectus, el que estamos viendo justo ahora.
Erectus, Neandertal y Sapiens. Bien, ahí está. Claro, el Sapiens, aquí hay como una pequeña discrepancia, ¿no? Vamos a manejarlo así. Habilis, Erectus, Sapiens y Sapiens Sapiens. El Sapiens sería el Neandertal y el Sapiens Sapiens el Cromañón. Así es, Evelyn. El último es el Cromañón. El hombre actual es el Cromañón. Pero no voy a entrar a la discusión del Neandertal, Cromañón, quién es Sapiens, Sapiens Sapiens, porque hay algunos libros que de ahí no se ponen de acuerdo. ¿Ya? Para el examen de admisión es sencillo. Para el examen de admisión, San Marcos Villarreal, solamente 4 tipos. En los libros vas a encontrar varios, muchos, 8, 9, 20, 30. ¿Ya? Pero para el examen son 4 grandes ramas, porque de esas 4 salen los ergaster, salen los africanos, sale el neandertal, qué sé yo. Vamos a 4. Bien. El Erectus, perdón, el Homo sapiens, el Homo erectus, el Sapiens sapiens y el Habilis. Pero el orden es como dice José, muy bien. Habilis, Erectus, Sapiens y Sapiens sapiens. ¿Ya? Pero hay un homínido anterior a ellos. Recuerda que no necesariamente, si está el Habilis y luego el Erectus, cuando desaparece el Habilis, aparece el Erectus. No, ellos vivieron juntos, viven juntos. ¿Bien? El Erectus vivió junto con el Sapiens también. ¿Ya? Pero se van a ir extinguiendo poco a poco. Muy bien, Evelyn. Antes de los homos, aparecen los australopithecus. Los australopithecus son homínidos que no pertenecen a la rama de los homos. ¿Bien? No te olvides, son 4 homos. Y antes de ellos estuvieron los australopithecus, que también fueron varios. Y la más importante, como dice José, es Lucy. Es una australopithecus de tipo afarensis. La abuela del mundo, bueno. ¿Bien? El australopithecus afarensis. Ahí está el hombre de Neandertal. Este aparece en Alemania. El hombre de Neandertal tiene lenguaje articulado, un lenguaje más evolucionado. Primeros ritos religiosos, él se encarga de enterrar a sus muertos. Este es el Homo sapiens sapiens. Acá faltó un sapiens más. Homo sapiens sapiens, ¿eh? Es el hombre de Cromañón. Hombre de Cromañón. Y es recordado por ser un hombre ya moderno. Él es artista, arte parietal en paredes, arte mobiliar, la Venus lítica, la Venus obesa, que representa la fertilidad de la mujer y su importancia en la sociedad. Vamos al Mesolítico, dejamos el Paleolítico, vamos al Mesolítico. Clima de transición, Pleistoceno, Holoceno o calentamiento, el primer calentamiento global. Su economía de adaptación, horticultura y pastoreo. La sociedad está dividida en clanes, seminómades, primeras aldeas y hay un matriarcado. Herramientas microlíticas, para luego pasar al neolítico, donde hay herramientas megalíticas. Aquí hay técnicas hidráulicas, aumento de producción y excedente productivo, todo gracias al surgimiento de la agricultura. ¿Bien? Centros originarios del Neolítico. ¿Dónde aparece la agricultura? En la llamada media luna fértil. Esta media luna fértil se conoce mundialmente, porque aquí nace la agricultura. Eso está entre el África, entre Asia y entre Europa. ¿Bien? Profe, ¿eso viene en Villarreal? Así es, esto viene en Villarreal, San Marcos, Callao, en todas las universidades. Buena pregunta, Josecito. Bueno, en cronología vamos a decir que primero es Mesopotamia y luego es Egipto. Eso va a venir en tu examen de admisión.
¿Quién es más antiguo? Mesopotamia, para examen de admisión. Pero en la actualidad, ya se sabe que Egipto tiene rastros más antiguos, pero como el Perú aún no se actualiza, o los científicos peruanos no aceptan las nuevas teorías, nos quedamos simplemente con que Mesopotamia es mucho más antiguo, ¿ya? Las leyendas, los mitos, los anales de la historia, cuando ya hay lenguaje con el cromañón, ya comienzan a haber vestigios, ¿no? ¿Cómo le explicas? Cuando el hombre comienza a buscar la explicación de muchos hechos o sucesos, nacen las historias, las leyendas, los mitos. Vamos a imaginar que eso es mucho después ya de lo... esto de, me lo preguntas por interno, que me dice cuándo empiezan las leyendas, esto tiene que empezar obviamente después del Neolítico. Hablamos de la edad de los metales. Bien, vamos a ver la edad de cobre o del bronce. ¿No? Yo imagino que ya en el bronce y el hierro, ¿no? Bien, en el Neolítico vemos las tribus, división del trabajo, propiedad privada, desigualdad social y las primeras ciudades. Todo esto en la revolución neolítica. Bien, vamos a ver las preguntas, ¿les parece? Veamos las preguntas para culminar con la clase del día de hoy. ¿Ya? Tenemos exacto 15 minutos. Ahí está. Vamos con la primera pregunta. Leo el chat. Muy bien, veo el chat. Me dice la B. Alex José me dice la B. ¿Qué dicen los demás? Muy bien, nos quedamos con la clave B. Las pinturas rupestres con escena de casa, allá se puede decorar. Listo. 1BB. Número 2, vamos chicos, leo las claves. Vamos con la pregunta 2. Pon número y pon letra, por favor, número y letra. Se define como proceso de hominización a una serie de cambios físicos y psíquicos que permitieron la evolución de los dominios a Homo sapiens. ¿Qué atributos del Homo sapiens engloban la transformación física y psíquica? Homo sapiens, dice, Homo sapiens. Letra C, muy bien, 2, letra C. Vamos, sin miedo, Imanol, sin miedo al éxito. Muy bien, Fiorella, Luis. Gemima, ¿sí? ¿Sí? Número 3.
Ponme número y ponme clave. Número 3. Número 3. Vamos, chicos. Teniendo en cuenta el uso de los materiales naturales de la prehistoria, se dividen en la edad de piedra y metales. La edad de piedra se subdivide por estos monolíticos, subdividen. Muy bien, 3, letra B. Son unos genios. Beso. Número 4. Número 4. Vamos, Mary. No es la C, tampoco es la D. Letra A. Muy bien, 4, letra A. Vamos con la 5. La prehistoria se divide en dos grandes épocas, la edad de piedra y la de los metales. La primera se subdivide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Una de las características fundamentales del mesolítico es 5, 5, dedo, muy bien, de dedo. Número 6. Y si puede la 7. Vamos con la 6. Vamos, chicos, pregunta 6. Ponme número y letra. No es la B, chicos, porque los alimentos no se van a cocer. El fuego, cuando es inventado, no es para la cocción de alimentos. La cocción viene mucho después. Muy bien, letra D. Dedo, dedo, dedo. Porque el fuego servía para espantar a los animales que se querían comer al hombre, como el oso. Vamos con la 7. Bueno, la 6 estaba difícil, ¿no? Vamos con la pregunta 7. 7, marcaste la letra. Letra C. 7C. 7, letra C. Vamos con la 8. 8, 8, 8. Pregunta 8, letra.
Bebecita, muy bien, letra B, excelente, letra B. Vamos con la pregunta número 9. Las características como frente más amplia, dientes menores fuertes y una mayor capacidad craneana corresponden al Homo habilis, que aparece hace millones de años en letra A, pues África, muy bien. Vamos con la pregunta 10. ¿Qué marcaste en la 10? A ver, ya, no en la clave. Sí. La revolución neolítica en los grandes valles del cercano y Medio Oriente, que también se desarrollaron en otras latitudes, consistió en el paso de formas de vida nómades a otras sedentarias. Y su rasgo fundamental fue, a ver, un rasgo fundamental del neolítico. Bichota. ¿Qué bichota? Muy bien, vamos con la 11. En esta etapa el Homo sapiens desarrolló las primeras manifestaciones artísticas. Las industrias líticas de este periodo fueron la auriñacense y la solutrense. Nos referimos a Homo sapiens es no neolítico, no, no es neolítico. Paleolítico, paleolítico, arte, letra C, muy bien, excelente Luis Evelyn, letra C. Pregunta 12, vamos con la 12. A ver, Fátima, me hizo una corrección. No, 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 es político medio. Está bien, Fátima. Es la letra C, está bien. Porque el Homo habilis, el Homo habilis y el Homo erectus son del Paleolítico inferior, ¿ya? Y el Paleolítico medio ya se desarrolla el Homo sapiens, que es el Neandertal. Estamos en la 12. No, la 12 es la D. Dedo, dedo, dedo. Porque los palafitos son del Neolítico. Vamos con la 13. Perdón, la 13 ya está. 13 es. Vamos con la 13. 12 es dedo. 12 dedo. 13.
13. Vamos, beso, letra B, beso. 14. Ahí está, 14 es la E, 14 enano, apunta, 14 enano. 14 enano. 15. Mm. 14 E, 14 letra E. 14 letra E. Ah, perdón, 4. Un segundo. Allá. Perdón, era la 15 lo que te decía. 15. Perdón, la última era 15, letra E. 15E. 15E. 16. Estamos en la 16. Mm. 16 C. Está fácil, ¿no? 16 C. 16 C. 16 C. 17. ¿Qué restos se encuentran en la pared sombreada? Esto es China. No, este es China. Este es el Homo erectus, ¿correcto? Homo erectus. Letra. Claro, claro, puede ser el hombre de Java, pero el hombre de Java apareció solamente en Java, no apareció ni en la India. Claro, es más general, es más general. Letra C, muy bien Evelyn, muy bien Alex. Letra C, 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 C. Listo chicos, ha sido una bonita clase, hemos compartido muchos conocimientos, sé que es cargado los datos, son muchos datos, y la única manera de aprender y de continuar es seguir leyendo, seguir practicando. Bien, jóvenes, si deseas seguir practicando por las tardes, ya sabes que puedes solicitar a los asesores o a tu coordinador tu enlace por la tarde y así puedas ingresar y puedas seguir marcando tus clases correctas. Chicos, es todo por hoy conmigo.